Buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 9 de marzo del 2022. ¿Qué tenemos? Tenemos, bueno, para el día de hoy informaciones importantes del plano local, opiniones derivadas del discurso del presidente, señalando las 10 medidas que entiende antiinflacionarias para enfrentar los embates que se generarían o que ya se vienen generando fruto de la guerra entre Rusia e Ucrania, la agresión rusa a Ucrania, para mejor decirlo. Hay opiniones de sectores productivos, comerciantes, políticos, legisladores. La Fuerza del Pueblo opinó ayer. En unos instantes entraremos en esos detalles, pero también hay informaciones del conflicto Ucrania-Rusia y vamos a ir detallando mientras vayamos en el programa esos aspectos. Vamos de entrada a señalar que el presidente partió ayer a Argentina junto con una pequeña comitiva. Está nuestro amigo Aguilera, Leonardo Aguilera, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. Se habla de algún acuerdo con Argentina. Argentina en alguna ocasión le suplía gas natural a Chile. Y cuando el problema es, los chilenos son muy formales en sus negocios y en los negocios. Y cumplen, y Chile siempre había tenido un gran rating y hasta estos problemas que se le generaron el año pasado, ese populismo, ese tipo de cosas, porque la verdad es que, a decir la verdad, el corazón de la llama, como dice un refrán, nada más lo conoce el cuchillo. Había mucha desigualdad, muchas situaciones, y al fin, ustedes vieron todos esos desastres, meses de problemas y todo, que dieron al traste hasta con la Constitución, se modificó, se cambió, hubo elecciones, ganó este joven Boris. Bien, y en una ocasión, habiendo tenido acuerdos de suministro de gas en una situación complicada que se dio a nivel internacional, los argentinos violentaron los acuerdos y no le suplieron el gas. Y los chilenos, que no son nada, no se duermen, siempre están espabilados en negocios, de una vez decidieron hacer plantas de regasificación en la costa, en el Pacífico, y desarrollar sus proyectos de gas natural, ciclos combinados, pero sin la dependencia de esas tuberías que venía por ahí, por la Amazon, por la Patagonia. Facilísimo, ¿no? Pero si no me cumples, ¿qué hago? Pues nada, eso es así, para cultura general, recordando la historia. Pero si acaso se diera algún tipo de acuerdo, yo no sé qué pudiéramos nosotros exportar de Argentina, porque yo no sé, no tengo conocimiento de que Argentina sea un exportador de petróleo. Brasil produce, Petrobras está en el suelo igual que PDVSA, y parece ser que ahora con estos acuerdos, con estos problemas de Rusia, pudiera ser que se levante la producción, pero de Argentina no sé. Sin embargo, anda el presidente de la refinería con el presidente Luis Abinader, se fueron en vuelo privado. Y cualquier cosa que resulte por allá, Argentina ya no es un partner como era en los 80, en los 90, que era una de las economías más pujantes, y después se metió en esa espiral de desastre, y ya hemos visto y sabemos cómo está. Bueno, en estos días tenía el lío con el Fondo Monetario, que tuvieron que prestarle 44.000 millones, porque si no, bueno, tuvieron que llegar a un acuerdo, porque tenía que hacer unos pagos que se le vencen, y estaba buscando un financiamiento del Fondo Monetario, y llegaron a unos ciertos acuerdos, pero cuando una economía tiene que apelar al Fondo Monetario, es porque ha llegado al fondo. Y eso hace muchísimo tiempo que lo llegó a Argentina, cuando los corralitos, eso en el 2000, señores, 2002, 2003, hacía yo el programa, en ese entonces tenía yo el programa, y le daba seguimiento a la situación en Venezuela, la situación era en Argentina, cuando se descalabró toda la economía. Viene eso desde allá,
2 décadas en esos tirijala, que es los Kirchner, todos esos desastres y todo, pero no ha podido realmente Argentina repuntar como lo que estaba previsto hacer, una de las economías emergentes, casi ahí con las desarrolladas. Eva no ha podido, pero vamos a esperar que el presidente pues obtenga algún tipo de acuerdo beneficioso para ambas partes, porque si no es beneficioso para ambas partes no sería buen acuerdo. En todo caso, beneficioso en que nos beneficiemos en la República Dominicana, vamos a esperar. Pero en el plano local, fuera de eso, no sé cuándo el presidente retorne, se fue ayer. En el plano local, el presidente había dado su discurso, anunciado las medidas, y ayer estaba Paliza el ministro del administrativo de la presidencia en un programa y le preguntaban que si todo eso, intento de modificación constitucional, se debe porque el presidente está pensando en reelección, y él, como si uno se chupara el dedo, dice que nosotros no estamos pensando, cito a él, el presidente no está pensando en reelección, estamos pensando en el 22, en este año, en la crisis. Cómo mitigar los efectos de los precios internacionales. Pero dijo una gran verdad, en cierto modo. Dice Paliza que ese no es el propósito de la reforma constitucional. Sin embargo, ayer un abogado de esos conocidísimos en el medio, Carlos Salcedo creo que se llama, decía que el objetivo de la reforma es bajar el 50+1 a 40+1. O sea, en el play, en el Quiqueya, en la pared donde está los 411, tú pones la mapa acá para los que no dan jonrones, pues ya empiecen a dar jonrones. Para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero dice que no, que lo que se busca es blindar el Ministerio Público. Y ayer, justamente, hablando de personalidades, Monseñor Masalles, de la Arquidiócesis de Baní, le envió una comunicación a Mantoliano Peralta, el jurídico de la presidencia, el consultor jurídico, señalándole que no había necesidad de hacer modificación de la Constitución para lograr eso que estaba intentándose, de que la justicia estuviera blindada, que estuviera lo más transparente y lo más justa posible, que eso se podía lograr con la ley especial del Ministerio Público o de la Justicia, qué sé yo. O sea que siempre, ya les decía anteriormente, hay opiniones de juristas que están en desacuerdo, más los partidos que se retiraron del CES alegando y con sus razones de que tenemos crisis, como dice Paliza, muchos problemas por delante. Y yo decía que los días vienen con sus afanes, que no hay para qué buscarse eso. Hacía los otros días un comentario al respecto. ¿Para qué buscarse esos problemas ahora o generar esos focos de conflicto cuando tenemos tantos problemas terrenales, pedestres, del día a día, que tienen que ver con la comida, con la alimentación, con la subsistencia de los dominicanos? De por sí el hecho de que ya la justicia esté actuando en cierta medida con esa independencia que se ha reconocido por muchos, otros no, pero bueno, por muchos, yo soy de los que la reconozco, ya eso era un antes y un después. Y que si había que hacer cualquier cosa para apuntalar ese logro, se podía hacer de manera legislativa, que es lo que dice Monseñor Masalles y lo que dicen muchos otros juristas. Pero yo de por sí entiendo ya que el presidente Abinader tiene un gran logro con el hecho de haber predicado con el ejemplo. Por ejemplo, en los casos de corrupción que se han dado, inmediatamente los ha siquitrillado, los ha cancelado, que no hayan sido sometidos. Esos son otros 500 que ya tienen que ejecutarlo las instituciones correspondientes. Pero yo ciertamente entiendo que ya hay un antes y un después. Pero bueno, eso fue lo que dijo Paliza. Entonces, lo que dice Paliza fundamentalmente es que si lo hacemos bien, la reelección será fácil. Yo creo que tiene razón, porque es lo que digo. Esto no debe ser una lucha por quien lo haga peor. Mira ese disparate que están haciendo. Ahora, si lo haces mal, el opositor tiene que señalártelo. Y si lo haces mal, la población lo sufre. El opositor lo señala, pero la población lo sufre en carne propia. En carne propia.
si se afectan sus ingresos, si se incrementan los costos, si los servicios no son adecuados, si la delincuencia campea por sus fueros, si no se controla la delincuencia, la población lo sufre. Y no es que la oposición se lo diga o no se lo diga, ya lo está viviendo. Entonces la oposición trataría de posicionarse y hacer su papel y presentarse como una opción. Ah, mira, lo hace mal, yo lo hago bien, yo lo sé hacer bien, es más, mira, lo he hecho bien. Entonces, pero eso sí, si lo hace mal. Pero si lo hace bien, yo puedo decir entonces, porque debe ser una competencia, ¿quién lo haga mejor? Tú lo haces bien, yo lo hago mejor. Mira mis credenciales, mira mis proposiciones, mira mis propuestas, no te he obstaculizado, te he apoyado todo lo que entiendo beneficioso para la población, ese es mi credencial. Pero, ciertamente, si lo hacemos bien, la reelección será fácil. Si lo hacen mal, el para afuera se van, como se canta cuando los gobiernos se van, están en elecciones, el para afuera se van, para afuera que van, qué sé yo. Ese sí es muy fácil también y ese es prácticamente automático, obviamente. Pero si se hace bien las cosas, entonces la competencia es entre quien lo haga mejor. Dice Paliza que será fácil. Ciertamente si usted lo hace bien, va a tener la buena pro de la población, no hay duda, no hay duda. Ahora hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Y con respecto a eso de hacerlo bien, fíjense ustedes, el presidente con su buena intención señaló un sinnúmero de medidas. Ayer yo le decía, pero ahí hay medidas que me parecen contradictorias, porque si vas a exonerar el 10%, le vas a subsidiar al maíz. ¿Para qué se usa el maíz? Para alimentar los pollos. Básicamente, el que se importa. Porque la producción local es para comer los maicitos, eso que uno se come sancochado en la calle y cositas así, para los sancochos, el que se produce local. Yo te lo compré en el supermercado, para las cachapas que se hacen el maíz nuevo, el dulzón, eso es. No. Pero ese maíz que se alimentan los pollos en grandes cantidades, que se importa, ese se le va a exonerar un 10%. Entonces, pero eso es para alimentar los pollos, para que no se le suban los insumos a la producción de pollo. Ah, pero entonces, ¿cómo es que, decía yo ayer, pero bueno, y entonces, ¿cómo es que se va arancel cero a la importación de pollo, de habichuela, de ajo, de un sinnúmero de productos? Digo, me parecía contradictorio. A mí, que no soy especialista en el sector agrícola, simple sentido común. Digo, pero bueno, ya hoy hay opiniones con más calidad de gente que sí domina el tema, de gente que sí sabe de los asuntos, que justamente entran un poco más allá. Y yo decía, bueno, de algunos productos de eso, nosotros no producimos trigo, harina está bien, que se importe, que se permita, ahí estaba bien, las grasas vegetales y algunos productos, pero la habichuela, decía yo justamente en mi pueblo, en San Juan, en el Valle, que se produce la habichuela del país, ¿por qué importar habichuela? Al contrario, debiera producirse más. ¿Hay escasez? No lo hay, cuando hay escasez que se importa. Bien, ya entonces, en función de eso, hay diputados que criticaron las propuestas, diputados de la oposición y del gobierno, pero ligados al sector agrícola, porque les duele. Tienen que responder a sus constituyentes, a sus electores. Dice un diputado acá, José Rafael Hernández, que el mandatario debía centrarse en trabajar en conjunto con los productores y que a su juicio el país produce el 80% de esos productos de la canasta básica. Eso es algo que lo ha venido diciendo el mismo ministro de Agricultura. Dice, no es factible las medidas que se anuncian porque el presidente dijo que hay producción en abundancia. ¿Ve? Las contradicciones que yo le señalaba ayer. Si hay producción en abundancia, ¿para qué esas importaciones y para qué exonerarle ese 10% y exonerarle tasa cero a esos productos? Porque dice el diputado, Ángel, otro acá, dice, ¿por qué tenemos que importar productos cuando esto puede llevar a la quiebra a los productores agropecuarios debido a los altos costos de los insumos? El proyecto de ley de tasa cero para la importación de los como 10 productos que mencionaba. Yo me recuerdo la habichuela, las grasas, etcétera, etcétera. Dice, entonces la Fuerza del Pueblo dio una rueda de prensa ayer y señaló que en realidad no era un plan lo que el presidente había presentado,
sino un sinnúmero de medidas aisladas que hasta son, como digo, contradictorias. Dice, Fuerza del Pueblo dice que el gobierno propone arancel cero a productos que ya lo tenían desde hace 2 años en el DR-CAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos. O sea que usted ve que entonces es una medida de escaparate, de pasarela, que en la realidad, yo hacía también algo parecido, un comentario parecido ayer, digo, bueno, a mí me parece que hay algunos productos de esos que no pagan impuestos. Ahí estaría muy bien de los que pagan, si hay de esos que pagan, pero veía la opinión de un especialista que decía que el único de esos que se listaban ahí, que paga un 25% de impuesto, es el ajo, porque viene de China. Recuérdense que yo decía que el ajo lo perseguían en el gobierno pasado más que la droga, porque había un señor zar del ajo, ¿no? Entonces, dice la Fuerza del Pueblo en su rueda de prensa, ¿cómo proponer arancel cero por 6 meses para productos que no pagan arancel? O sea, que eso y nada es lo mismo, eso era como una novia en Nueva York. ¿Cómo bajar el precio del pollo si ya lo tiene? Tasa cero. Dicen los especialistas que el gran ausente, señala la Fuerza del Pueblo, el gran ausente de las medidas tomadas es la producción local, agrícola e industrial. No podemos bajar la canasta básica sin una política agresiva de promover y defender los productores. Entonces, que dice que el Banco Central y el gobierno tienen que tomar medidas para amortiguar la inflación local interna que se ha ido generando, que nos hace ser la 4ª economía con la inflación más alta de Latinoamérica. Entonces, eso fue la Fuerza del Pueblo que dio una rueda de prensa y señaló esos aspectos puntuales, que esas medidas lo que van a hacer es que debieron haber ido en motivar la producción, igual que dicen los legisladores, y lo que han hecho lo que van a hacer es desincentivar la producción. Surgen opiniones, dicen que la eliminación de esos aranceles expone a República Dominicana a competir fuera del CAFTA. Otros especialistas dicen, los comerciantes sí apoyaron las medidas, los comerciantes de colmado y eso, pero ellos no entran en estos detalles, que son los productores agrícolas, los economistas especializados. Dice, las primeras advertencias surgen por el hecho de que quitar aranceles a la entrada de rubro como el aceite refinado, la mantequilla, la margarina, las grasas comestibles, la leche en polvo, enlatados, ajo, pollo, carne de cerdo, res, pasta, habichuela, harina y pan, pondría a República Dominicana a competir con países no miembros del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que tendrían demasiada ventaja sobre el productor nacional porque sus costos están muy por debajo y subsidiados, porque le dan incentivo en otros países. Y esas son advertencias que la hizo, ese detalle que estoy leyendo, lo hizo el presidente de la Asociación de Productores de Pollo del Norte, Asopollón, José López, que también es porcicultor, produce cerdo, que está incluido en el paquete. Y el presidente de la Red de Organizaciones Agropecuarias de San Juan, Robin Alcántara, se refirió, gritó de una vez, como yo ayer también, sin tener base cierta realmente, por lo de las habichuelas. Mi primo Manuel Matos fue candidato a senador, qué sé yo, por San Juan en las pasadas elecciones. Productores de habichuelas los he oído quejándose. De hecho, hablaban de que no habían recibido el apoyo suficiente de agricultura porque hay unas variantes que han ido deteriorándose en el tiempo, perdiendo su eficiencia y eficacia. Le pasa lo mismo de las vacunas. Y entonces había que hacer una renovación de las semillas para que la productividad volviera a subir. Esos detalles los vimos un día por acá. Y también se refirió al tema el señor Marcelo Reyes, presidente de la Federación de Productores de Arroz, que dice que se van a ver afectados, entonces van a salir de producción. Entonces, señalan estos señores de diversas maneras que el Estado, para garantizar la alimentación del pueblo dominicano, lo que debería es incentivar la producción de rubros en el país, ya que tenemos tierra, agua y buenos agricultores. Dice que la inflación de los precios hace que otro especialista de la CRES, del economista, que la inflación de precios hace que las personas tributen más cuando consumen bienes que pagan aranceles selectivos e ITEVIS en aduanas, que el gobierno se recada un dinero por ahí. Pero en realidad, decir que vamos a establecer el arancel cero al pollo
Cuando el pollo entero no paga arancel, el pollo entero que viene importado no paga arancel, cero, entonces no se le hizo nada en realidad. Pero el pollo por parte, muslos, que a los dominicanos nos gustan mucho los muslos, los pollos, esas partes sí paga arancel, un 25%, decía un especialista. Entonces ese va a entrar cero y ese afecta a los productores de pollo, por eso gritó a Sopollón. La carne de cerdo, de res, muslos de pollo, mantequilla, margarina, habichuela y otros productos están libres de pagar aranceles. Y cuando sean originarios de países miembros del Tratado de Libre Comercio, o sea, Centroamérica, Estados Unidos, México y Canadá. Dice, lo que debería hacerse es lo contrario, promover la producción local. Aquí, la fuerza del pueblo, los legisladores, estos representantes de asociaciones de productores están todos al unísono. Parecería, yo decía ayer, digo, ¿y quién es que escribió esto? Por ejemplo, con la parte de los combustibles, que el presidente hablaba del West Texas Index. Digo, ¿quién fue que metió la mano aquí? Porque es West Texas Intermediate. Y el presidente no tiene ni siquiera. Pero él sí, en realidad, si él mismo lo hace eso, no los asesores o la gente, seguramente que pone el WTI intermediate. No es que sea, sino que quizás no se discutió eso en otros estamentos, quizás con el Ministerio de Economía, quizás ver las implicaciones de todo este tipo de cosas. Porque la verdad, y yo así rápidamente apoyaba, por ejemplo, la exoneración, la gracia que se le otorgó a los productores agrícolas que tenían créditos con el Banco Agrícola de exoneración por 6 meses del pago del capital de los préstamos. Entonces están los subsidios del Intran. ¿Cómo es que se está manejando? Se van a seguir dándole. Están el 85 y el 115 de la gasolina, que después de que pase de 115 no se va a cobrar el ad valorem, pero es a ese tramo. O sea, en realidad ya se va a mantener congelado el precio actual, que sí tiene ese 16% de ad valorem y el precio actual. Entonces, esas son las cosas. Dice este especialista que lo que debería hacerse es lo contrario. Lo que debería hacerse es lo contrario y el país tiene capacidad para producir, el señor de Sopollón, 25 millones de unidades de pollo y están siendo ahora muy afectados por el precio del GLP. Les cuento, yo soy parte de un proyecto que hemos estado impulsando, tratado de ver cómo hacemos para disminuir el costo de producción de las asociaciones, de los productores de pollo, de los productores de casabe, en la zona de Monción, mediante utilización de un combustible alternativo, porque el gas licuado de petróleo los tiene hasta aquí, los tiene ahogados. Cuando nosotros empezamos ese proyecto, hace un tiempo atrás, a ver ese proyecto, el gas costaba 96 pesos el galón, y hoy día está en 147 y subsidiado, que a lo mejor 30 o 40 pesos más habría que subirle. Imagínense ustedes, de 90 a 147, eso es más de un 50% que ha subido el precio. Indiscutiblemente eso encarece los costos de producción y tú no lo puedes transferir de manera automática a los usuarios, a los consumidores, mejor dicho, porque se pone prohibitivo. De hecho, el pollo llegó a estar a 90 a la libra. El presidente Fernández le dijo una vez en Puerto Plata, y el presidente mismo lo reconoció y se armó un desbarajuste, porque como nunca el presidente Fernández se había referido a temas así controvertidos políticamente, le hacía la recomendación que revisara, que viera cómo estaba la cosa, que la inflación estaba subiendo. Después estuvo por San Francisco y lo señaló. Entonces el presidente después de eso convocó aquella mesa, ¿te acuerdan ustedes? Donde se propusieron medidas, que se le dio 10 días para que propusieran medidas y el Banco Central dio una opinión que en ciertos grupos no ha gustado. El presidente no la asumió, de que se le establecieran el costo y flete del 2019 a esas importaciones, que iba a perjudicar los ingresos de la aduana, pero no iban a afectar a esos productos aguas abajo. Bueno, hay quienes están de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo. Yo mismo en una ocasión dije, bueno, esto sería entonces una especie de subsidio generalizado. Quizás fuese mejor si el gobierno recibe los ingresos de ahí,
que tiene que recibir y luego focaliza a quienes más los necesiten. En cierto modo están las tarjetas Subven, los apoyos focalizados, el bono gas, bono luz, etcétera. Esa es otra manera de ver las cosas, pero de por sí ya la inflación venía de manera importante, que terminó este año con 8.5 a diciembre y en enero había subido a 8.73. Estas son medidas que el gobierno está como respondiendo a la situación que se da con el incremento de los precios de los commodities, bueno, el petróleo, que está en 120 y pico ahora mismo, lo vamos a ver en unos instantes, el trigo, la soya, el maíz, el sorgo, todo eso va a subir y ha subido de manera sustancial, los fertilizantes. Entonces, eso dicen los productores, si nosotros no tenemos escasez, nosotros podemos producir esos alimentos. Lo que tiene que hacerse es darnos las condiciones para que los insumos no nos salgan tan caros. Pero las decisiones, como dicen estos especialistas, y la posición de la Fuerza del Pueblo y de los legisladores, y como estamos viendo aquí, es que son decisiones que afectan la producción local. Yo decía, bueno, pero es que igual, entonces ¿quién va a producir la habichuela en San Juan? Porque si la van a importar sin pagar y va a competir aquí en el mercado, y le hacía el comentario de lo que había pasado en estos días, que lo habíamos comentado en el programa, de los productores de cebolla, que los productores de cebolla de Constanza y de Vallejuelo, por allá por San Juan, tuvieron que tirar la cebolla en la calle porque los precios se habían deprimido, permitieron importación de cebolla por encima de la capacidad en un momento que se estaba cosechando, al estilo, a la usanza del gobierno pasado, con el ajo, se le caía el precio, estos importaban ajo o lo metían como pudieran, luego le compraban el ajo barato, lo almacenaban porque tenían capacidad de almacenamiento y luego el ajo subía a 200, qué sé yo, cuántos pesos. Hoy está en 90 pesos, pues 70, qué sé yo, qué por ahí. Lo hemos visto en ocasiones acá en el programa. Entonces en aquella época eso se hacía. Agarraban el ajo, lo deshidrataban, lo agarraban, como tienen una fábrica de conserva de ajo y qué sé yo, que ya ustedes estaban en todos esos rejuegos, pero iban en perjuicio del productor local y la gente le tiraba el ajo en la carretera, en la calle. Aquí vinieron el primo mío, les digo, de San Juan, a tirarle la habichuela una vez aquí al gobierno pasado en la 27. Entonces ahí los gobiernos reaccionan. Entonces, ¿qué hicieron? Le compraron el ajo a los productores y a los que lo habían importado. Ya usted sabe qué negociazo fue ese. Entonces, dice estos señores de la productora de pollo, de la Asociación de Pollo, que lo que debería hacerse es promoverse la producción local, que estas medidas lo que han ido en detrimento de los productores locales. Y yo decía ayer, tanto como con la habichuela, como con el ajo, como con el pollo, que entonces eso crea desempleo, porque si yo no puedo, ¿de qué van a vivir los que trabajan en las granjas? ¿De qué van a vivir los que trabajan sembrando y produciendo la habichuela? ¿Ve? Entonces, obviamente, ahí hay unos detalles. La buena intención es evidente. Se ha querido ir en auxilio a los consumidores, pero tú no puedes tomar unas medidas de 4 y 6 meses que luego cercenen, castren la producción nacional, que es lo que ellos están reclamando. Por ejemplo, dice uno, el señor de Azopollón, Marte, el país tiene suficiente capacidad para producir más de 25 millones de unidades de pollo, pero ahora los importadores podrán traer todo el pollo que ellos decidan traer. Ustedes recuerdan que cuando la fiebre porcina, que no se tomaron las previsiones, que se anunciaba y se decía, no, que no había pasado nada y el país cerrado y la línea noroeste muriéndose los puercos, ¿te acuerdan? Bueno, se armó el lío, entonces la gente dejó de comer cerdo y se asustaron porque aunque no afecta al humano, empezaron a ponerse prohibiciones, que las granjas no estaban afectadas, que estaban protegidas, ojalá y sea así. Pero entonces, como son productos sustitutos, la gente pasó de consumir cerdo a consumir pollo. Aparte del que consumían los que consumen pollo, el que consumía cerdo pasó y se dispararon los precios y por eso aquella situación. Entonces, se llegó a un acuerdo y se permitía importar hasta un 15%, no sé de qué
de qué cálculo era que se hacía, pero hasta un 15%, me recuerdo hasta la cifra. Entonces, ¿para qué? Para no afectar al productor local, porque esta es una industria que no es de 4 días. Aquí comemos pollo todos los días. La bandera dominicana, ¿cuál es? Arroz, habichuela y carne. ¿Y cuál es la carne? La más barata, la del pollo, que por suerte además es de la más saludable. Y una ensaladita, es el plato nacional, es la bandera. Y usted ya le puede ir poniendo sus cositas aparte, lo que usted quiera, pero eso es lo fundamental. Aquí se come arroz, habichuela y carne. Normalmente. Entonces, dicen los productores de pollo que ahora los importadores podrán traer todo el pollo que ellos decidan traer, ni siquiera acordado como los otros días. Yo creo, hago de nuevo la salvedad, yo pienso que quizás fue que no se discutió de manera exhaustiva en los diferentes sectores con agricultura, por ejemplo. Lo que sí veo después es que anda la gente después como a la foca aplaudiendo, como que todo lo que se hace está bien. No, si está bien, está bien. Pero si está mal, es bueno corregirlo a tiempo. Les pongo un ejemplo, porque es peor seguir con el meter pie en el charco y andarlo remoloteando ahí, porque nada más no se te va a ensuciar nada más que los tenis, ahora se te va a ensuciar la media y el pantalón. Cuando en el gobierno de Hipólito Mejía, en el 2000, se equivocaron con el cambio de horario, ustedes saben que para aprovechar la luz solar, en Estados Unidos mueven la hora, la ponen una hora adelante, una hora para atrás, y se aprovecha la luz solar. En un momento se avanza el reloj y uno tenía que cambiarlo. Ya esto aquí no se está haciendo, pero eso se hacía para ahorro de energía. Posiblemente sea conveniente, empieza a amanecer más temprano, quizá ahora pudiéramos hacerlo. ¿Por qué no? Ahora que tenemos este problema de crisis y el ministro Almonte habla de usar la energía de manera racional, se lo voy a comentar en estos días si lo veo. Pero el punto fue que en aquella ocasión, por ahí por septiembre, octubre, se movió la hora, pero se movió al revés. Me explico, en lugar de hacer que a las 6 de la mañana fueran a las 7, se puso que las 6 fueran, vamos a exponer, a las 5 de la mañana. Se movió en dirección contraria a lo que debía haberse hecho. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó entonces? Mucha gente quizás no se lo ha olvidado, que amanecía, cuando eran las 7 ya el sol tenía como 3 días fuera. Y cuando eran las 4 de la tarde ya estaba de oscuro, porque ahí vino el invierno. Y los muchachitos salían a las 5 de las escuelas de tarde, en altas horas de la noche, como yo decía a veces bromeando, porque cambiaron la hora al revés. Pero eso se vio desde el otro día. Y lo dijimos, yo hacía el programa. No, yo no tenía el programa entonces. Recuerdo que estábamos en la cancha de tenis, esa vez, y estábamos discutiendo, y digo, que eso está al revés, señores. Bueno, lo dejaron hasta que llegara, como si hubiera sido pecaminoso aceptar el error y corregirlo. No, duramos 5 o 6 meses, como hasta que vino la primavera, que la cosa volvió a su normalidad. Los niños salían a las 5 de las escuelas y era bueno como si fuera las 10 de la noche, porque ya hacía rato que había salido, se había ocultado el sol, porque no tomaron la corrección. En este caso, aprovecho esto para hacer la mención y la recomendación que la intención es plausible. De las medidas hay muy buenas e interesantes, pero hay otras que van en detrimento de la producción local, que estamos resolviendo un problema de coyuntura que, bueno, debió haber sido de coyuntura el año pasado, pero será de coyuntura. Esto es como el cuento. Ahora muchos ahí que me empiezan a relajar, mira que va a subir los combustibles, porque ellos todo lo que haga Rusia lo aplauden, porque ellos creen que estamos en la época de la Guerra Fría, que ellos como tienen su comunismo todavía aquí atravesado, todo lo que se haga por allá está bien, y todo lo que se haga por aquí, por Occidente, nosotros que somos occidentales somos los malos. Pero bueno, eso es el masoquismo, pero bien. Pero esas son cosas que tienen que preverse, porque eso está como aquel cuento
del feo y la fea y el borracho. Qué sé yo qué, buena fea, qué sé yo qué, y la muchacha se voltea, le dice, y tú, buen borracho, qué sé yo qué sé yo cuándo, y el tipo, así un Churchill, así, de esos que sacaban respuestas rápidas, aún tuviera en su efluvio mental, le dijo, sí, pero lo mío se me quita mañana. En este caso, los mercados habrán de corregir todas estas distorsiones. Esos altos precios van a hacer que otras inversiones se hagan para abaratar esos precios, para aprovecharse de las rentas que están generándose hoy día. Y esas nuevas inversiones van a hacer que fluya más competencia. Y eso se va a dar en todos los sectores. O sea que, de manera natural, los mercados habrán de corregir estas situaciones. Por eso es como el cuento del borracho. A él se le quita mañana. Va a quedar con resaca, no hay duda. Pero la tipa, si era fea, va a seguir siendo fea. ¿Me explico? Entonces, hay situaciones, hay medidas, estas son medidas, las medidas que se han tomado para solucionar un problema que ya venía arrastrándose desde antes, que hay algunas que son muy apropiadas, tiene otras que son incoherentes, que son contraproducentes y que van en perjuicio de la producción local. Y que una vez se estabilice todo esto, entonces quedaremos a expensas de que haya que seguir importando porque la producción local quebró, cayó. Y entonces eso va a ser más desempleo. ¿Cómo nos haremos? Entonces, esas cosas yo pienso que se pudieran, el presidente está de viaje, pero alguien debiera oírlo y hacerle la salvedad. En este caso nosotros estamos haciendo una opinión constructiva. Los partidos también y las opiniones de los que se han sentido afectados, los productores, los legisladores que están ligados al sector agrícola, lo han hecho también de una manera muy decente, muy constructiva. Yo pienso que aquí estamos todos en el mismo barco y tenemos que empujar en la misma dirección. Señores, no hemos acabado, anda la porra. Venimos ahora, esto es Economía y Mercado.